Todos conocemos las historias del horror de la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial. Olas de soldados saliendo de sus trincheras bajo una lluvia de disparos y nidos de alambre de púas esparcidos por la tierra de nadie. Los proyectiles de artillería explotaban a su alrededor mientras avanzaban, y los aviones zumbaban sobre ellos disparando ametralladoras desde arriba. A menudo, la trinchera enemiga estaba a solo metros de distancia, pero en ese tiempo, cientos, si no miles de hombres podían quedar muertos o agonizando en el barro. Era un infierno hecho por el hombre en la tierra. Pero lo que a menudo pasan por alto los libros de historia es que entre las batallas, la vida continuaba en las trincheras. Se formó una nueva cultura en esas largas líneas excavadas que se extendían desde la costa belga hasta el sur de Francia. Esa cultura tenía sus propias normas sociales, jerarquía social y trabajos destinados a mantener el mundo. Y con todo eso llegaron las rutinas diarias. Al igual que en la vida cotidiana en casa, aunque no había 2 días completamente iguales, había días típicos que seguían un patrón para las actividades. Aquí vamos a ver lo que un soldado en una trinchera británica típica podría esperar mientras sirve en el frente, esperando el próximo ataque o la orden para ir más allá. El día comenzaría de una manera algo dramática. Poco antes del amanecer, los oficiales y suboficiales comenzarían a despertar a sus hombres y les ordenarían que se armaran. Los soldados se prepararían para la batalla y luego se posicionarían en el escalón de fuego, una plataforma elevada excavada en el lado de la trinchera, enfrentando al enemigo para que los soldados pudieran pararse en ella y tener la altura para disparar por encima del parapeto. Tomaron esta acción matutina debido a que la mayoría de ataques ocurrían al amanecer, queriendo ambos lados tener a sus soldados preparados para combatir. Después, los soldados alistarían a sus tropas para un posible ataque sorpresa del enemigo. El alistamiento de armas usualmente duraba media hora, y como una forma de aliviar la tensión y recordarle al enemigo que estaban preparados para luchar, ambos lados a menudo disparaban algunos tiros en la dirección del otro. Por estas razones, toda la práctica de alistamiento de armas se refería como el odio matutino. Toda la práctica era detestada por los soldados, ya que no solo tenían que lidiar con él. Se les asignaría a los soldados la tarea de estar allí preguntándose si el enemigo estaba a punto de atacar, pero sus oficiales y suboficiales también aprovecharían el tiempo para inspeccionarlos. Y en el ejército británico, donde se aplicaban estrictamente las reglas de uniformidad, un soldado mal vestido podría encontrarse castigado con la asignación de algunas de las tareas más desagradables de la vida en las trincheras, y había muchas de ellas en una trinchera. Tras finalizar el odio matutino, los hombres estaban al frente de la trinchera con misiles ocultos, recibiendo una ración de ron, introducida extraoficialmente en invierno de 1914, antes de su implementación general en el ejército británico. Inicialmente el ron se suministró a los soldados contra el frío en las trincheras, pero pronto ayudó a manejar el estrés. Cada hombre recibía aproximadamente 1/3 de pinta semanalmente, siendo uno de los momentos más esperados del día cuando estaban en el frente. A las 7 am se servirá el desayuno a un paciente con problema corneal. Durante los primeros meses de guerra, todos los soldados británicos, sin importar su ubicación, ya sea en el frente, en reserva o en Gran Bretaña, consumían las mismas raciones. Pero a medida que los británicos se atrincheraban, se dio cuenta rápidamente de que esto dejaba a las tropas en las trincheras del frente con insuficientes calorías para sostenerlos durante las muchas actividades físicas extenuantes que a menudo tenían que realizar. Por lo tanto, el ejército priorizó a las tropas del frente sobre todas las demás, y comenzaron a recibir las mejores raciones, que a menudo sumaban más de 4.000 calorías por día, casi el doble de la cantidad diaria recomendada en la vida civil moderna. Al principio, podría parecer que al menos había este beneficio de estar en el frente, pero en realidad, la comida a menudo proporcionaba poco consuelo debido a su mala calidad y a la igualmente pobre variedad.
Lo importante para el mando del ejército era que los hombres obtuvieran su cuota calórica. No importaba repetir los mismos alimentos enlatados, a menudo distintos. Pero quizás fueron las galletas del ejército las que alcanzaron la mayor notoriedad. Las galletas se proporcionaban como un sustituto de carbohidratos para cuando no había pan disponible, y a menudo se servían durante el desayuno. Pero estas galletas se volvieron tan odiadas como el enemigo, porque no solo no eran muy palatables, sino que en un momento en que la higiene dental entre la clase trabajadora, que constituía la mayor parte de las tropas, era muy baja, las galletas duras a menudo rompían los dientes debilitados. Los soldados usualmente molían las galletas en polvo y las mezclaban con mermelada para solucionar esto. El verdadero trabajo del día comenzaba tras el desayuno. Mantener una trinchera era una tarea audaz durante todo el año, pero especialmente cuando llovía. El agua de lluvia debilitaría los lados, provocando su colapso, o se acumularía en el fondo de la trinchera, creando grandes charcos de lodo que debían ser drenados. Sin mencionar el daño sufrido por los trincheros. Los trincheros debían abandonar la trinchera por los intercambios de artillería. Las condiciones insalubres de la trinchera también afectaban el equipo, y se tenía que mantener un mantenimiento regular de las armas para asegurarse de que siguieran en buen estado de funcionamiento. Un equipo cuya importancia crecería exponencialmente durante la guerra era la máscara de gas, y esta tenía que mantenerse limpia en todo momento, ya que literalmente era una cuestión de vida o muerte. La higiene personal era crucial, pues las trincheras propiciaban enfermedades. Unos 2 millones de hombres de ambos lados perecieron debido a enfermedades en las trincheras durante el transcurso de la guerra. Algunos especialistas frecuentemente eran eximidos de tareas rutinarias debido a sus otras responsabilidades. Los cocineros debían limpiar tras el desayuno y preparar el almuerzo. El personal de logística tenía que entregar suministros, mientras que el personal médico tenía que revisar sus existencias de suministros y atender cualquier lesión que los hombres pudieran haber sufrido en un accidente. Parte de la guerra. La guerra no se detuvo mientras todo esto estaba sucediendo. Las tripulaciones de artillería continuaron bombardeando al enemigo con la ayuda de observadores en el suelo o en el aire, mientras los francotiradores ocupaban posiciones ocultas esperando a que un desafortunado soldado enemigo se rebelara sobre la trinchera, aunque solo fuera por un momento. Como es comprensible, lo que se servía dependía del suministro, usualmente incluyendo alimentos enlatados. El corned beef, también conocido como carne en lata, es el tipo más común de este producto en el mundo. El corned beef solía ser llamado carne de matón en las trincheras. Si no había pan para un sándwich, se usaban las temidas galletas. Otra comida notoria era el guiso maconachi, un guiso aguado de nabos y verduras con carne mineral, que había sido un alimento básico de las raciones del ejército británico desde la Guerra de los Bóeres. Se recomendaba que el guiso se calentara antes de comer, pero esto no era a menudo posible, por lo que generalmente se comía. El frío causaba un efecto secundario no deseado: flatulencia. Los soldados también recibían las denominadas raciones de hierro. Estas eran raciones de emergencia guardadas en una lata y diseñadas para durar un día o así en caso de ser cortadas de la cadena de suministro, como durante un ataque. Normalmente, estas raciones incluirían una lata de carne, queso, té, azúcar, sal y galletas. Bajo tales circunstancias, uno esperaría que la buena y vieja ingeniosidad haría que los cocineros del ejército se enfrentaran al desafío y produjeran comida que fuera al menos apetitosa, con muy pocos ingredientes, pero no parece haber sido el caso. Una razón para esto es que la cultura británica en 1914 veía la cocina como un trabajo de mujer en su capacidad de ama de casa. Como tal, no era raro que a las tropas recién alistadas se les asignara como cocineros sin haber hervido un huevo en su vida. El ejército emitía libros de recetas básicas, y los hombres seguían las instrucciones de la misma manera que lo harían para ensamblar una pieza de maquinaria, lo que dejaba poco espacio para la innovación culinaria. Dos eventos significativos en 1917 comenzarían a cambiar la situación alimentaria para mejor. Para liberar a más hombres para el combate, el ejército británico comenzó a permitir que el cuerpo auxiliar del ejército de mujeres
adoptara cada vez más roles no combatientes, y esto incluía a los cocineros. Las mujeres con años de experiencia en la preparación de alimentos ahora estaban preparando comidas, y este fue el primer evento significativo de ese año, y eso fue la entrada de los Estados Unidos en la guerra. La enorme industria agrícola de América ahora se lanzó en apoyo del cuerpo aliado, y aunque la flota de submarinos de la Marina alemana obstaculizaría severamente la cadena de suministro a través del Atlántico, nunca pudo cortarla como esperaba el Kaiser. Después de cenar, los hombres solían tener unas horas de tiempo libre. Para muchos, como el cuerpo del ejército alemán implicaba trabajar por largo tiempo, buscando un lugar para descansar y dormir. También era una oportunidad para leer cartas de casa o escribir una de vuelta, mientras que algunas de las tropas más artísticas se volcaban a la poesía como una forma de expresarse acerca de los eventos catastróficos que estaban viviendo. Siempre se buscaba a cualquiera con algún talento musical para hacer cantar a los hombres y levantar sus ánimos. El arte de trinchera proporcionaba una salida creativa, permitiendo a los hombres dibujar, pintar y escribir sobre sus intereses. Además de pintar y esculpir, se hacían esculturas con lo que encontraban, desde latas vacías hasta metralla. Había muy poco en términos de actividades recreativas en una trinchera de primera línea, más allá de un mazo de cartas, pero los hombres a menudo encontraban formas creativas para remediar esto. Los oficiales podrían organizar competencias entre pelotones sobre el mejor equipo, con la sección ganadora obteniendo tanto el orgullo de ganar como algún premio como recompensa, como una ración extra de chocolate. Tampoco era raro que algunas personas realizaran rutinas de entrenamiento con los ojos vendados para el divertimento de otros, o que se llevaran a cabo juegos de tira y afloja en las largas trincheras. No obstante, los soldados usualmente hallaban formas más desagradables de diversión. Esto incluiría actividades como hacer apuestas sobre cuántos piojos se podían arrancar del cabello de uno de sus miembros. Otro pasatiempo común era colocar una lata vacía del almuerzo en un palo y asomarla por encima de la trinchera para que un francotirador alemán la disparara. La gran cantidad de ratas en las trincheras proporcionaba entretenimiento mediante carreras de roedores capturados. Alrededor de las 17:00, las tropas tomarían su té y luego volverían a sus posiciones de combate. Contrario a la creencia popular de que los ataques solo sucedían al amanecer, también era probable que ocurrieran al anochecer. Esto se debía a que la luz, similar al amanecer, era bastante buena para un ataque, pero suficientemente baja para limitar el campo de vista de los observadores enemigos desde sus posiciones. Aunque los alemanes estaban bien conscientes de los momentos en que los británicos se armarían, un gran número de sus ataques todavía ocurrieron durante estos tiempos. La mayoría de las veces, cuando los oficiales de inteligencia alemanes descubrieron que los británicos habían rotado a un grupo de soldados de la trinchera y los habían reemplazado con tropas frescas, pero inexpertas. Cuando la oscuridad cubría el frente occidental, los hombres se retirarían, pero para muchos en el frente aquí residía el real peligro. En un tiempo sin dispositivos de visión nocturna, la oscuridad era el único momento seguro para salir de la trinchera. Pequeños grupos harían reconocimientos de defensas enemigas o repararían alambres de púas dañados por la artillería enemiga. Sin embargo, ambos lados disparaban frecuentemente bengalas al cielo nocturno para iluminar el terreno entre las trincheras opuestas, el apropiadamente llamado Tierra de Nadie. Una bengala era un proyectil de artillería con una luz brillante, diseñado para explotar e iluminar un área específica. Para quien quedara atrapado en su resplandor en la Tierra de Nadie, la muerte solía llegar por una ametralladora o un francotirador. Si alguna vez se necesitaba extender o redirigir una trinchera, esto también se llevaba a cabo por la noche en un esfuerzo por evitar que los alemanes los observaran y ajustaran sus planes en consecuencia. A menudo era un trabajo agotador, dejando a los hombres exhaustos, sabiendo todo el tiempo que pronto llegaría el amanecer, y con él la perspectiva de, en el mejor de los casos, simplemente repetir su rutina diaria o, en el peor de los casos, repeler un ataque alemán. Gracias por ver este episodio, y nos vemos la próxima semana para un video sobre la caída de Constantinopla. Gracias por ver.